Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a la Iglesia Bíblica Jinetes por Jesús. Un cordial y afectuoso saludo de parte de nuestro pastor Henry Valdés. Un cordial saludo y afectuoso, primero que todo, de parte del Señor. En donde hoy le invitamos, dispón tu corazón, dispón tu vida, dispón este tiempo, dispón las escrituras para seguir lo que el Señor hoy nos trae para cada uno de nosotros. Yo en el lugar donde te encuentras le invito, inclina tu rostro, vamos a orar, colocar este tiempo en manos del Señor. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí presente en este altar. Te doy gracias, Señor Dios, por cada una de las personas que se encuentran en la Iglesia Jinetes por Jesús, por los que nos siguen en las redes sociales. Te pedimos, Señor Dios, que este mensaje que tú traes a tu pueblo, Señor Dios, llegue a nuestro corazón y germine, Señor Dios Santo, Padre de la gloria, como semillas buenas, Padre de la gloria. Hoy, Señor Dios, te pido, Papito Dios, Padre Santo, poderoso, Señor Dios, que sea glorificándose, Señor Dios, glorificándose en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que están en las redes sociales. Te pedimos, Señor Dios, que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea en cada uno de nosotros. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, yo les invito, vamos a abrir el manual de vida, el alimento diario que nunca debe faltar en cada uno de nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Les invito, vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el capítulo 8 del versículo 1 hacia adelante. Padre, esta es tu palabra, Señor Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice la palabra del Señor. Tiene como, acá en las escrituras dice la mujer adúltera. Le hemos puesto título, yo tampoco te condeno. Dice la palabra del Señor, cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedreara a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, les dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Este es un texto bíblico que ha tenido mucha controversia y muchas personas que lo malinterpretan a través de la historia. Hay muchas personas que creen que este pasaje bíblico en la vida real no sucedió, que es como una especie de historia narrada para hablarnos del pecado, pero otros dicen que no se debe hablar de esta historia porque sería fomentar y quebrantar la ley de nuestro Padre, la ley de los 10 mandamientos, que es el adulterio. Pero acá vemos cómo el Señor Dios, en su inmensa misericordia y sin quebrantar la ley, porque todo lo que Él hace está bajo los parámetros de lo que nos enseñó el Padre en sus 10 mandamientos, haciendo un estricto cumplimiento de cada uno de ellos. Y esto muchas veces no gustaba. No gustaba en los escribas, que eran personas que transcribían los textos bíblicos. No gustaba en muchos sacerdotes, porque les molestaba que alguien más llamara la atención y ellos siempre querían ocupar los primeros lugares, las primeras atenciones. Y vemos aquí cómo el Señor Jesús empieza en el versículo primero en donde dice, y cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. Acá ciertamente las escrituras nos da a entender que el Señor Jesús no tenía una morada fija donde dormir, donde descansar. Y cuando Él sale o todos empiezan a irse a sus casas, ya ha pasado la fiesta de los tabernáculos. Ya el pueblo ha empezado a hacer el retorno a sus respectivos hogares con sus respectivas familias, sus respectivas carpas. La peregrinación ya estaba llegando a su fin. Y llama la atención de que, en lo particular me llama la atención de que hasta este momento el Señor no tenga un lugar donde vivir. Un lugar donde reposar, un lugar donde poder descansar. Pero si nos damos cuenta, acá dice que el Señor se fue al monte de los olivos. Este monte era algo especial para el Señor. Era algo donde Él permanecía aparentemente a gusto. Un lugar donde oraba al Padre. Un lugar donde posiblemente había esa paz que tanto muchas veces necesitamos cada uno de nosotros. Un lugar donde Él encontraba esa alegría, ese gozo de tener esa comunión con el Padre. Y es lo que nosotros necesitamos día a día, tener esa paz y esa tranquilidad. El buscar un lugar donde podamos sentir la presencia del Señor, alejados del bullicio, de las distracciones de este mundo. Y ese era el lugar del monte de los olivos, además de que históricamente en este lugar se presentarán muchos hechos que transformaron la historia de la humanidad, la historia espiritual de cada uno de nosotros. Nos dice nos cuenta las escrituras
que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él sentado les enseñaba. Esto era una osadía que el Señor hacía. Era una osadía porque al Señor Jesús, acuérdense que era buscado por los fariseos, por los escribas del templo. ¿Por qué buscado? Por hacer una obra. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando sobre la sanidad en el pozo de Betesda. Una sanidad que a muchos molestó por ser el día, el sábado, el día consagrado al Señor, donde se acusaba al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, de quebrantar la ley. Y por eso se le buscaba para ponerle preso. Y él desafiaba esas normas, desafiaba al saber que era buscado él mismo. Le interesaba más dar a conocer, enseñar las Escrituras a un pueblo sediento, necesitado, a un pueblo desolado, un pueblo que había recibido malas enseñanzas. Y dice en el versículo 2, y él les enseñaba. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que el Señor nos hable? Yo no sé usted en el lugar donde se encuentre, cómo es la comunión diaria con el Señor, si es diaria, si es cada 2 días, si es de pronto cada 8 días. Si tú vas a la iglesia cada 8 días y piensas que eso es suficiente para tu espíritu, tu alma, o vas cada 15 días, o lee las Escrituras en vez en cuando, o lee las Escrituras, un versículo, y con eso ya sentimos que es suficiente para nosotros. No es así, hermanos. No es así la forma en cómo debemos buscar la presencia del Señor. La presencia del Señor debe haber el tiempo necesario. Un tiempo donde podamos derramar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro sentir delante del Señor. Él nos conoce. Él sabe cómo somos nosotros. Él conoce nuestras valencias, nuestras necesidades. La Escritura lo dice claramente, el Señor no puede ser engañado. Y la única forma en que vamos a aprender de Él es abriendo las Escrituras, pidiéndole al Señor esa sabiduría que tanto necesitamos. Y en ese tiempo Jesús se sentaba y enseñaba. En esta ocasión, me imagino yo, había una gran multitud que aún permanecía y estaba ansiosa de escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero sucede algo fuera de lo normal. Dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de ella, interrumpen la enseñanza del Señor. Bruscamente entran al lugar donde está Él y aquellas personas que están muy atentos a lo que el Señor les explicaba.
Los escribas y los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. La colocan entre ellos y el Señor. Una mujer que de pronto cometió una falta, pero una mujer que fue puesta como espectáculo. Una mujer que las escrituras no nos dice realmente cómo iba vestida. Podríamos imaginarnos que, como dice que fue sorprendida en adulterio, fue sorprendida o fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Y así como se encontró, así fue expuesta al público, en total humillación, sin el más mínimo respeto. Para muchos, creo yo, este era un espectáculo agradable, donde se divertían con el dolor de esta mujer. Hoy en día no puede ser muy diferente de que alguno de nosotros caiga en un mal de estos. Caigamos en pecado, caigamos en una ofensa al Señor. Y podríamos ser juzgados igual que esta mujer, expuestos delante de la iglesia, expuestos delante de la sociedad, sin misericordia. Sin el más mínimo anhelo de restaurar. Y así muchas veces hemos matado el espíritu de muchas personas. Se nos olvida del amor que el Señor pone en cada uno de nosotros para que lo impartamos a aquellas personas que han fallado. Y viene esta multitud de fariseos y le dice el maestro, como queriendo ganar la gracia del Señor, como queriéndole decir, Rabí, tú tienes en tus manos la decisión de juzgar a esta mujer. Pero estos escribas y fariseos no venían con un corazón sincero realmente de impartir justicia, sino venían con doble intención y propósito al traer esta mujer. Podríamos preguntarnos nosotros, ¿y es que acaso no estaban las leyes locales para que se hicieran cargo de este caso? ¿No estaban las leyes de los romanos presentes para que esta mujer fuera presentada delante de ellos? ¿Por qué tenía que ser Jesús tomar esa decisión? Porque ellos buscaban un fin. Y este fin era complejo, hermanos. Era complejo por el lado donde nosotros lo podamos ver, sin quebrantar la ley y estar ajustado a la ley. Dos decisiones que él podía tomar: el absorberla o el condenarla. Si la absorbe, podría quebrantar una ley según los escribas, y si la condena, podría quebrantar otra ley. Entonces el pierde lo había por cualquiera de los lados donde el Señor lo solucionara, podríamos decir.
Pero a ellos se les olvidó algo, la sabiduría del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y él sabía la intención que había en cada uno de estos corazones, la intención que había en cada uno de ellos. El Señor conoce nuestras intenciones cuando le buscamos. El Señor conoce nuestras intenciones cuando abrimos las Escrituras. Es común hoy en día venir a buscar la presencia del Señor, asistir a una iglesia un domingo cuando tenemos una necesidad, cuando necesitamos un favor del Señor. Es fácil, es muy fácil venir donde el predicador, donde el pastor, decirle, escribirle hoy en día que están las redes sociales, pastor, ayúdeme a orar por tal persona. Ayúdame a orar, pastor, por esta necesidad. Claro, para eso estamos nosotros acá, para orar. Pero no es tanto lo que nosotros oremos. Es la oración, la comunión que usted tiene directamente con el Padre, con el Hijo. Es el deleite que usted puede tener cuando abre las Escrituras. Pero nos da pereza, no nos llama la atención. Para nosotros es más fácil dedicar 1, 2, 3 horas, podríamos decirlo, una tarde completa viendo videos en las redes sociales. Muchas veces videos que no edifican nuestra vida, que lo que hacen es robarnos tiempo. Y no nos incomoda, nos gusta, nos divertimos, nos agrada, nos hace reír, nos divierte, nos entretiene. Pero abre usted las Escrituras, hermano. Le empieza el sueño, pereza, cabecea. Lee 1, 2 versículos y ya es suficiente para usted. Ya es suficiente la comunión con el Señor. Y eso, hermanos, va enfriando nuestro corazón. Va enfriando nuestra vida espiritual y nos va alejando de la iglesia. Nos va quitando de nuestro corazón esa necesidad de ese alimento. El Señor lo dijo claramente, bebed de esta agua que es agua, el que tome de mi agua no volverá a tener sed. Es una invitación que el Señor siempre nos está haciendo. Buscarme y hallaréis. Yo soy, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único medio para poder llegar al Padre. No hay otro. No hay nadie. No hay santo. Nadie tiene ese poder. Nadie tiene ese poder de intercesión delante del Padre, sino solo el Hijo, el que descendió del cielo y volverá y está en el cielo por todos los siglos. Dice el versículo, mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Cuando leía yo escribía en la tierra con el dedo, me acordaba al inicio
cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés. En las Escrituras nos narra cómo el dedo del Señor escribía en la roca. Y acá aparece algo parecido también. El Señor vuelve y repite, escribe en la tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No sabemos. Nadie lo sabe. Es un misterio. Pero yo estoy seguro que lo que el Señor escribía, lo que en ese momento estaba escribiendo en el suelo, era algo tan trascendental, algo que cambiaba la historia también. Pero el Señor no se imputó a la presencia de aquellas personas. No sabemos si el Señor ya se había fijado o su atención la habría puesto en aquella mujer. Una mujer que estaba destrozada. De pronto no tanto físicamente, pero sí moralmente. Una mujer que estaba puesta como espectáculo público. Una mujer que había cometido una falta, había quebrantado una ley. Y esos escribas insisten ante la presencia del Señor al ver y ser ignorados por el Señor por primera vez. Insisten tanto que llaman su atención, preguntándole, me imagino yo, volviéndole a insistir, maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio. ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos? ¿Qué manda que hagamos? Ahí sí nos volvemos religiosos. Ahí sí creemos en lo que el Señor nos manda a hacer. La respuesta que el Señor da sorprende a todo el mundo. Nadie la esperaba. Ellos ya iban preparados con su arsenal para el contraataque, condenar, señalar, juzgar. Pero la respuesta del Señor quebranta todos sus planes. Simplemente con unas pocas palabras. El que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a nuestros hermanos? Es fácil, para nosotros es fácil. Es fácil juzgar al hermano que pronto se echa sus cervezas los fines de semana por allá escondido, donde piensa que nadie lo está viendo y se le olvida que las Escrituras dicen que hay una nube de testigos mirando nuestro proceder. ¿Cuántas veces de nuestra boca han salido palabras de maldición, vulgaridades, ofensas? Hemos lastimado a aquellas personas que nos rodean, que viven con nosotros. ¿Cuántas veces nuestro comportamiento no es el que debería ser, que el Señor nos ha enseñado en las Escrituras, ser personas íntegras? Ser íntegro es difícil. Por más buenos que seamos, por más obras que hagamos, tener integridad es difícil. Es más fácil decir una pequeña mentirita. Es más fácil decir una mentira blanca, como dicen algunos. Pero se nos olvida que delante del Señor pecado
es pecado. Y por ese pecado vamos a ser juzgados. Solo la misericordia del Señor. Y es solo su misericordia. Él nos dará una paga o nos dará una condenación. Y dice el versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, como no dándole mayor importancia a lo que estaba sucediendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo la mujer que estaba en medio. Mira que acá yo viendo este versículo me pareció algo que acá sucedió, algo trascendental, algo tan grandioso, algo tan maravilloso. Algo que muchas veces a través de los años podíamos haber leído este versículo, pero había algo tan oculto que de pronto nuestra mente no la lucidó. Cuando empiezo yo a leer este versículo me llama mucho la atención y me doy cuenta de la trascendencia que hay en este momento. Habiendo una multitud, la gente se va. Porque su propia conciencia viene y los juzga en ese momento. Se va porque sienten vergüenza. Se va porque saben que han pecado en contra de la ley. Se va porque saben que ellos no son los adecuados para dictar un dictamen, para ser jueces. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas de estos que acusaban a esta mujer no habían tenido relaciones con ella en tiempo atrás? La ley dice que debían ser apedreados el hombre y la mujer. Nos preguntamos, ¿dónde está el hombre aquí? ¿Por qué está solo la mujer? ¿Será que el hombre tenía la capacidad o era una persona muy importante? Pero aquí solo está en esa la mujer. Y acá vemos cómo la mujer tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Un encuentro donde no hay muchas palabras, pero es un encuentro sincero. Yo me imagino, creo que había un corazón arrepentido. Por las circunstancias que vemos y el detalle que hay en este momento, hay un corazón sincero, un arrepentimiento, un dolor profundo por haber quebrantado las leyes de Moisés. Pero hay algo nuevo aquí, hermanos. Delante de ella hay una luz. Hay una luz que le guía por un camino. Y esa luz es el Señor Jesús. ¿Cuánto nos necesitamos nosotros de estar así delante del Señor, postrados en el piso, abatidos, pero con la fe y la esperanza de que hay alguien que nos entiende, hay alguien que está dispuesto a extender su mano sin mirar nuestra falta, nuestras falencias. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están toda esa multitud que te trajo? No veo a ninguno que te condene. Ella temerosa, me imagino, y mirando a su alrededor, le dice, ninguno, Señor. Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay un perdón. El Señor, su interés no es condenar el pecado de esta mujer. Pero tampoco en el Señor está la intención de ignorar el pecado del adulterio. Porque la misma palabra lo dice, ni los adúlteros, ni fornicarios, ni mentirosos, ni ladrones, ni engañadores entrarán al reino de los cielos. Claramente el Señor nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, este es un llamado que el Señor nos hace. Si estamos mal delante del Señor, reconozcamos. Pidámosle al Señor que nos dé esa oportunidad de resarcir nuestro pecado delante de Él, de poder ser restaurados. Acuérdese de David, un hombre conforme al corazón del Señor, pero falló. Cuando llega el profeta y lo confronta con su pecado, él no busca que a buscar un culpable, sino reconoció su pecado. Y eso es lo que debemos hacer si sentimos que le hemos fallado al Señor. Reconozcamos delante de Él. Él está con sus brazos abiertos. Él está dispuesto a restaurarnos, levantarnos. Vuélvese hacia Él. Hermano, si usted se ha apartado de la iglesia, vuelve a la iglesia. Le invitamos, abra las escrituras. Pídale al Señor que coloque ese gozo, esa alegría, esa satisfacción. Que los afanes de este mundo no nos quite ese gozo. Todo lo que hagamos en este mundo pasará. Todo lo que compremos nos traiga felicidad pasajera pasará. Pero el gozo del Señor nadie nos lo podrá quitar. Nadie nos lo podrá apartar. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, estar en la presencia del Señor. Podernos deleitar en Él y disfrutarnos de Él. Amén. Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo, Señor Dios. Te doy gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de predicar tu palabra, de enseñarle y de darla a conocer. Te pedimos, Señor Dios, bendiga a nuestros hermanos que están en las redes sociales. Bendice a los hermanos que vienen a la iglesia, Jinetes por Jesús. Te pedimos, Señor Dios, por favor, que tu gracia, gloria, tu misericordia sea sobre el pastor Henry Valdés, sobre la iglesia, Padre de la gloria, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor Dios, por tu amor y por tu misericordia día a día, que es nueva. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.